A veces se puede acompañar de limitación dolorosa en la movilidad o irradiación a las extremidades. Es un síntoma y no una enfermedad en sí misma, eso hay que considerarlo, porque puede aparecer en distintas patologías, ya sean musculares simples o neurológicas, estructurales o inflamatorias. Saber que se divide en agudas, que son cuando ocurren en menos de 6 semanas, generalmente tienen buen pronóstico. Subagudas cuando duran los episodios de lumbalgia entre 6 a 12 semanas y son crónicas cuando duran más de 12 semanas. Siguiente. La causa más frecuente en este caso sería la lumbalgia mecánica inespecífica, en la cual realmente no se identifica una lesión, no está asociada a fracturas, tampoco a traumas o infecciones y no presenta compromiso de la raíces nerviosas. Por otro lado, es importante destacar que hay algunas que son lumbociáticas, que es cuando hay un pinzamiento o una irritación del nervio ciático, y esto ocurre con un dolor que va en el trayecto hasta las piernas, hasta las extremidades inferiores, y se pueden asociar o no a déficit sensitivo o motores. El 85% de la lumbociática va a ser producido por la hernia del núcleo pulposo, la que en su mayoría afecta a las raíces L5 y S1. Considerar igual, aunque lo vamos a hablar más adelante, pero que una de las complicaciones que son emergencia médica es el síndrome de la cauda equina, que hay que sospecharla si es que la lumbalgia está asociada a pérdida del control de esfínter, dolor perianal, hipoestesia de la silla mortal y debilidad de la extremidad inferior. Siguiente. Como epidemiología, considerar, como les dije, que una de las razones por las que más se acude al servicio de urgencia, uno de los principales problemas musculoesqueléticos en la población adulta, y aproximadamente el 80 al 90% de la población va a presentar en algún momento de su vida un episodio lumbar. Primero, generalmente va entre los 20 y los 40 años. El 90% de la lumbalgia va a ser producido por trastornos mecánicos, y la mayoría son agudos, autolimitados, como dijimos, y duran aproximadamente 2 semanas. Cuando dura más, se corresponde a los crónicos, que son aproximadamente el 2 al 7%, y esto suele ser en pacientes de 45 a 65 años. Y eso genera mucha limitación funcional y ausencia laboral igual. Siguiente. Acá tenemos la etiología y hay 3 grupos principales en los que se divide. Primero tenemos el lumbago mecánico, que como dijimos era el más frecuente, aproximadamente el 90%, y tiene distintas causas. Entre ellas, la más frecuente es la sobrecarga funcional de la columna, cuando se hacen como esfuerzos repetitivos o un mal esfuerzo. Alteraciones del balance espinal, como la escoliosis, trastornos musculares tendinosos, como los desgarros musculares, que igual pueden generarlo, o malformaciones adquiridas, como la espondilosis, y malformaciones congénitas, como la espina bífida, y anomalías también de la transición vertebral. Y por otro lado tenemos las que no son mecánicas, que en este caso están las inflamatorias, por ejemplo, que pueden ser producidas por la artritis reumatoide, por artritis reactiva, psoriásica, sinovitis también, y una de las que vamos a hablar más adelante, que es la espondilitis anquilosante. También puede ser... Quiero decir algo. Ahí perdón, que ahí estoy interrumpiendo en el seminario porque así va quedando claro, si no se me olvida. Ahí la artritis reumatoide produce más, no lumbago, sino que dolor cervical. Como que la artritis reumatoide, después lo vamos a ver en el seminario y ahí se va a quedar más claro. La artritis reumatoide como que no compromete la columna axial, salvo a nivel cervical. Las que comprometen como la región lumbar son las espondiloartritis, que más adelante tú hablas de eso, ¿cierto? Pero para que no se queden porque cuando los pacientes llegan y tienen artritis reumatoide, llegan y dicen, no, es que me duele tanto la espalda, y yo le digo, no, no es por la artritis, no es por la artritis reumatoide, ¿ya? Si le duele el cuello, quizás sí, pero lo más probable es que sea mecánico. Cuando una R tiene dolor de espalda, dolor lumbar, ¿ya? Entonces ahí en no mecánico, inflamatoria, la causa principal inflamatoria son las artritis, las espondiloartritis, ¿ya? Que son la artritis reactiva, la psoriática, la asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, se apagó la espondilitis anquilosante, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí sinovitis no es un diagnóstico, ¿ya? Sinovitis es una articulación inflamada, nada más que eso. Sinovitis significa articulación inflamada, igual que artritis, ¿ya? Porque se inflama la sinovia, ¿cierto? Y R, como te decía, habría que sacarla de ahí, porque más que el lumbago puede comprometer la columna, sí, pero a nivel cervical, ¿ya? Entonces tendría que hacer una clase de cervical, ¿ya? Se me pasó ese ya. Sigamos.
Ya, también las infecciones que pueden ser bacterianas, tuberculosis vertebral y el absceso epidural igual. Las neoplásicas que pueden ser los tumores primarios, metástasis, que eso igual pueden comprimir y generar la lumbalgia. Y metabólicas o viscerales, que son por ejemplo las enfermedades metabólicas como la osteoporosis, la estomalacia, y abdominales o genitourinarios como los cálculos renales, que eso igual pueden haberse confundirse del diagnóstico diferencial de lumbago. Siguiente. Y también tenemos los síndromes radiculares o lumbociática, como habíamos mencionado, el más frecuente que es la hernia del núcleo pulposo. Produce compresión e inflamación de la raíz nerviosa. También está la estenosis del canal lumbar, que va a generar un estrechamiento, en este caso, del canal vertebral, con compromiso radicular. También acá tenemos la espondilolistesis, que es un desplazamiento vertebral que puede comprimir también las raíces nerviosas. Y por otra parte igual están las infecciones, lesiones ocupantes del espacio y los tumores que igual pueden comprimir el nervio. Siguiente. Acá tenemos una clasificación que en realidad es como lo mismo que la anterior. Siguiente. ¿Viste que dice inflamatoria? Sí. Espondilotropatía. Sí. Como que la R sale de lo lumbar, ¿ya? Ya. Como que tiene compromiso cervical. Ahí el dolor psicosomático igual está como la fibromialgia, puede generar el lumbar. Siguiente. Ya, la clínica también lo dividimos en las tres clasificaciones porque va a ser distinta y eso igual nos va a diferenciar como para ir a la biología específica. En el mecánico sabemos que va a aparecer con el movimiento, al hacer actividad física y va a disminuir con el reposo. O cuando disminuimos la carga o las posturas. Y este curso es generalmente intermitente y es que dura menos tiempo. El dolor no mecánico es un dolor persistente y constante, independiente del movimiento, y este aumenta, no mejora con el reposo, ni con los cambios posturales, y puede presentarse también en la noche, interrumpir el sueño, y puede asociarse a distintos otros síntomas, dependiendo de la causa, como fiebre, pérdida de peso, síntomas genitourinarios. Y el dolor irradiado, el que se extiende hacia las extremidades inferiores, puede generar parestesias y alteraciones de la sensibilidad, también de debilidad muscular y cambio de los reflejos tendinos, y como dijimos es por una irritación o una compresión de la red nerviosa. Claro, por lo tanto el dolor, ¿cierto? Y la debilidad, la disminución de la fuerza se va a corresponder por un nivel generalmente. Siguiente. Principalmente el diagnóstico va a ser clínico, es importante indagar bien en la anamnesis, las características del dolor, que ya las conocemos: el inicio, duración, localización, la intensidad, la irradiación, atenuantes y agravantes, los síntomas acompañados y enfermedades previas o episodios previos también de la lumbalgia. Antecedentes personales como ciertos factores de riesgo, traumatismos, procedimientos epidurales, osteoporosis, uso de corticoides, y esto la razón es porque puede generar riesgo de osteoporosis, y antecedentes familiares. Dentro de los factores de riesgo que encontré está la obesidad, probablemente por la sobrecarga que genera, la edad avanzada, el trabajo físico que sea como... Ahí te saltaste el tabaquismo porque tenemos dudas si el tabaquismo está asociado o es precisamente un factor de riesgo para desarrollar. Porque uno dice la obesidad, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para hacer dolor lumbar, pero el tabaquismo como que lo dudamos, y me pasó también el semestre pasado y el semestre anterior y no lo hemos buscado, así que si alguien lo busca, por favor que nos cuente porque se me olvida. Si es que realmente el tabaquismo es un factor de riesgo, no lo sé. ¿Ya? Puede que tenga una asociación. La obesidad sí, la edad avanzada también probablemente. ¿Ya? Pero hay algunas cosas que, claro, me parecen más de perpetuar el dolor que otra cosa. Por ejemplo, la depresión. Claro. No me parece un factor de riesgo, pero sí me parece que puede perpetuarlo, por ejemplo. No sé. No lo sé, habría que buscar efectivamente así si hay estudios como bien hechos que lo establezcan como factor de riesgo. Pero lo decía así. También, por ejemplo, claro, el sedentarismo, el hacer actividad física y trastorno igual por somatización. Bien. Ya, en el examen físico hay que ver hartas cosas, sobre todo al paciente hay que examinarlo desde que llega, ver la postura, la marcha, para detectar como limitaciones funcionales o si tiene alteraciones neurológicas, y hay que inspeccionar si es que tiene escoliosis, laterales o alteraciones del eje vertebral igual. Ver
la movilidad lumbar y estoy evaluando el rango de movimiento y cuál es la que genera dolor, por la rotación, la flexión, la extensión. Y la palpación igual es importante, o sea, que localice bien el dolor y si uno aprieta ahí que es el verdadero lugar donde se genera la lumbalgia, si tiene contracturas musculares también o espasmos. Y la evaluación neurológica que igual es súper importante porque aquí es que vamos a evaluar si está bien el sistema sensitivo, la debilidad muscular y los reflejos. Y ciertas maniobras específicas que vamos a decir adelante. Sí. Dentro de los test y los signos que podemos analizar, estos son los que vamos a ver para ver si hay signos irritativos. Hay distintas clasificaciones de la maniobra, de hecho cuando las buscaba había diferentes definiciones, pero con la doctora quedamos con que estas eran las que son las correctas. También nos pasa todos los años esto. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que buscar una buena fuente bibliográfica y depende del país también. Hay algunos signos que podrían cambiar un poco, pero TP es de la palabra es test de eso, con TP, ¿ya? Pero muéstralo de cuerpo. Sí. Se hace como aparece en la imagen, el cúbito supino y se levanta la pierna de manera extendida. Es positivo cuando genera un dolor a partir de los 30 a los 40 grados. Y se puede hacer contralateral igual, y es que si se levanta la pierna sana y se genera dolor en la otra extremidad. La serie igual, que también se realiza en tu cúbito supino, pero que hay una flexión de la cadera y de la rodilla en 90 grados. Y se inicia también elevando la extremidad y ver si es que se produce el dolor. Y es positivo cuando el dolor comienza antes de los 30 grados de elevación. Es sugerente igual, uno puede sospechar dentro de los 30 y 60, pero si es mayor a los 60 grados ya se descarta. Y este es un signo que es muy predominante para ver la hernia del núcleo pulposo. Y el signo de O'Connell igual, que se hace en decúbito prono, como podemos ver en la imagen, con la rodilla en flexión en 90 grados y se levanta el muslo hiperextendido, hiperextendiendo la cadera. Y va a generar dolor por la elongación del nervio crural. Entonces ahí es como vamos a ver cuáles son, en la siguiente diapositiva, qué signos son los que aparecen en cada como... Esos son los tres más conocidos. Sí. Ayer generaste una pelea familiar con esta cuestión. Sí. Porque Carlos Jaque me decía que el nacer era con la pierna extendida. Y yo le decía que no, que el TP significa pierna extendida. Entonces estuvimos una media pelea hasta que él mismo se dio cuenta de que efectivamente el TP era con pierna extendida y el nacer era con la pierna, con la rodilla flectada y después extendida. Claro. ¿Ya? Pero fue muy chistoso, porque, y yo me lo pregunté, porque yo dije, ya, este tercer seminario que me pasa lo mismo, lo voy a buscar, pero yo estoy diciendo que lo pasaba con traumatólogos de todos los hospitales, y los traumatólogos también lo usan así, o sea, no es solo reuma, ¿ya? Y el O'Connell, que también es conocido, más difícil de hacer en pacientes mayores, ¿ya? Y el resto de algunos que tenías tú eran más de sacro ilíaca. El siguiente. Ese, acá son como pruebas más especiales, como el Favere, en donde, como se ve en la imagen, hay una flexión, abducción y rotación externa del músculo, y se hace un 4 con la pierna. Y si hay un dolor en la región lumbosacra, y claro, nos sugiere más una sacroilitis o disfunción sacroiliaca. Ese lo usamos nosotros más para inflamación de sacroiliaca, compromiso sacroiliaca. El test de Adams, que es el que conocemos para buscar una escoliosis, que uno puede como dirigir si esta es la razón de la lumbalgia. Y el signo de Schoen encontré igual, y que esto va a objetivar como la rigidez de la columna a nivel lumbar, y se realiza de esa manera. Se le pide al paciente que flecte el tronco hacia abajo, y si aumenta la distancia menor a 4 centímetros, hay que sospechar que hay una restricción del movimiento, y si es menor a 2 centímetros, entonces ya confirma la limitación y eso nos guía a una espondiloartritis anquilosante. Los anteriores los usamos, los tres anteriores los usamos cuando hay una leucocenia, clínicamente, ¿cierto? Y esto lo usamos, por ejemplo, el Favere, cuando pensamos que hay inflamación de la célula ilíaca, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, ¿ya? O el TOBE para ver si hay rigidez, ya también espondilitis anquilosante. El de Adams nosotros lo ocupamos poco, lo ocupan más los pediatras. Pero se usa también en el dolor lumbar. Entonces aquí podemos ver las radiculopatías lumbrosacras. Vemos cuál es el nivel en donde se produce la alteración y cómo esto se va a representar en la clínica.
no se ve muy bien en la imagen. Bueno, en la L4 podemos ver que se extiende hacia también la extremidad superior, pero llega como solamente hasta el talón anterior. En la L3 es más hacia posterior, toma el glúteo igual, y la S1 también, pero es hasta abajo, como hasta la planta del pie. A mí me gusta más un poquitito más el dibujo como al frente. ¿Por qué? Porque yo hago trampa, les toco el malleolo medial, se van a dar cuenta cuando pasen conmigo. Medial, después les toco como el segundo dedo, ¿ya? Y después les toco el lateral. Y ahí está el L4, L5, C1. Pero eso lo ves de frente. Porque si te fijas ahí el L4 no ves que termina en el malleolo, que incluye el malleolo medial. ¿Ya? Entonces es más fácil porque así tú tenés tu propia referencia. No tenés que estar pensando por dónde venía, no, o sea, al tiro. Malleolo medial, segundo dedo, o donde parte el segundo dedo, la base del segundo dedo, entre el primer y segundo dedo, y el malleolo lateral. Y ahí ya tengo la sensibilidad de 4 5 segundos. Los reflejos, que no los saco mucho, pero excepto el rotuliano y el aquiliano, y los déficits motores que se corresponden también con lo neurológico. Ahí ya es un poco más difícil porque la mnemotecnia es más difícil, pero en general uno debiese evaluar cuando tiene una lumbociática nivel por nivel. Súper importante aquí el saber el examen neurológico, que yo encuentro que es una de las cosas más difíciles que hay. Pero bueno, sigamos. Ya, el diagnóstico, como habíamos dicho, es principalmente clínico, pero igual hay veces que podemos utilizar imágenes, sobre todo cuando ya empezamos a sospechar que es algo no mecánico, o si sospechamos que hay una fractura o traumatismo, como la radiografía, si es que hay sospecha de lesión estructural o dolor persistente. La resonancia magnética sirve más para las hernias, para ver la compresión nerviosa y las lesiones estructurales. Y laboratorios podemos ver si es que sospechamos una infección o inflamación o tumor. Siguiente. Me moví, perdón. Ya, dentro de los signos de alarma, que los conocemos como las banderas rojas, son todas estas, y hay que identificar a los pacientes que podrían presentar una enfermedad más grave y que le van a requerir como una evaluación más compleja, quizá ir a urgencias o derivarlo a especialistas. Entre estas las dividimos como características del dolor. Esto es cuando tienen inicio reciente, por ejemplo, cuando son menores de 20 años o mayores de 55 años, porque el rango más frecuente es entre medio. Si hay dolor nocturno intenso, si es que la movilidad es muy limitada, si hay rigidez matutina, porque esto nos va indicando otras patologías, y afectación de otras articulaciones. También cuando hay síntomas generales o antecedentes relevantes, por ejemplo, si hay fiebre, deterioro del estado general, si hay baja de peso, antecedentes de cáncer, uso prolongado de corticoides, tener VIH igual, antecedentes de lesiones o alteraciones estructurales, como deformidad evidente, un traumatismo reciente igual, y signos de compromiso neurológico, como habíamos dicho, pues la debilidad o la pérdida de la fuerza progresiva, el déficit neurológico progresivo y la pérdida del control de esfínteres o de la anestesia de la zona perineal, que nos indicaba la patología del síndrome de Cobb-Quinn. Ojo que la pérdida de peso igual se considera un factor de riesgo, ¿ya? No olvidemos que también están los dolores referidos, ¿cierto? Y hay un cáncer que muy típicamente se puede irradiar o sentir a nivel de espalda, como dolor lumbar. ¿Se acuerdan cuál es? ¿La próstata? ¿Sí? ¿El de páncreas? ¿Se acuerdan que a veces puede doler la espalda con el cáncer de páncreas? Y duele en faja, ¿cierto? Pero duele mucho la espalda. Y entonces la pérdida de peso, si hay un paciente, bueno, es que es súper paradójico. Yo siempre cuento que a mi tía le pasó esto, mi tía tenía obesidad mórbida y consultó por dolor de espalda y el doctor le dijo: tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. Se puso a bajar de peso, pero resulta que bajó 10, 20, 30 kilos y nosotros dijimos: esto no es normal. Y le pedimos un escáner y el doctor pensó que nosotros, como sobrinos médicos que estábamos con mi hermano, los dos reumatólogos, estábamos exagerando, y le dijo: los sobrinos son unos exagerados, y es un cáncer de páncreas. Tenía 47 años, vivió 3 meses. ¿Ya? Entonces, ojo, uno es el médico, y yo creo que dolor lumbar es un tema que la verdad es demasiado frecuente. Les va a tocar a ustedes, si no les toca en la consulta con un psiquiatra, les va a tocar en el carrete que alguien les dice que le duele la espalda.
¿ya? Si son anatomopatólogos, también, ¿ya? Porque nadie ve que eres anatomopatólogo ni médico igual, así que te van a preguntar, los amigos te van a preguntar por dolor de espalda igual. Y lo que hay que hacer es preguntar bandera roja, ¿cachai? Porque si no tiene bandera roja, tú le puedes decir, bueno, aguanta un poco, se te va a pasar solo. Si ya vimos que autolimitado, todo un paracetamol, una cuestión, no sé, ¿ya? Pues si tiene bandera roja y tiene irradiación, ¿cierto? Se ha bajado de peso, etcétera, etcétera, la edad de aparición y todo eso, hay que ponerle más ojo y hay que decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hayas bajado 30 kilos, anda al médico porque, o te dejo una resonancia, ¿cierto? Pero ojo, lo más importante de todo el seminario es esto, las banderas rojas, ¿ya? Sigamos. Sí. Aparte de eso, igual tenemos las banderas amarillas, que esto tiene que ver con el riesgo de que generen cronicidad, como factores físicos, el dolor intenso, el sedentarismo, la limitación funcional, alteraciones posturales y episodios previos también que hayan tenido lumbalgia, porque puede generar recurrencia y cronicidad. Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la depresión y factores sociales y laborales como trabajos donde se haga con mucha fuerza, mucho esfuerzo y cargas pesadas y movimientos repetitivos. Siguiente. Ya, empezando con el tratamiento, depende de si es agudo, si es crónico, pero principalmente el agudo, que es cuando llega a urgencia, es sintomático. El objetivo es disminuir el dolor, evitar la cronificación y mantener la funcionalidad del paciente. Iniciamos con el reposo relativo, en donde hay que evitar sobreesfuerzos, pero igual hay que evitar mantenerse en la cama todo el día. Entonces, máximo reposar como por 1 a 2 días. Aplicar calor local entre 20 minutos cada 2-3 veces al día. Y en analgesia de primera línea tenemos el paracetamol, o dipirón, ibuprofeno. Relajantes musculares igual, solo si es que vemos que hay contracturas musculares o si quizás está como con estrés. Utilizamos la ciclobenzaprina generalmente. Y cuando ya el dolor es muy intenso, igual podemos dar opioides débiles como el tramadol, o cuando son dolores neuropáticos, es la pregabalina es uno de los tratamientos de primera línea. Siguiente. Ya, cuando la lumbalgia es crónica, aquí tenemos que entrar como la kinesioterapia, corrección postural y también que tenga como una mejor reeducación laboral y manejo psicológico y tratamiento de ansiedad o depresión, porque cuando la persona tiene dolores crónicos pueden igual entrar en depresión. Y tratamientos especiales aquí dependiendo si es que a veces algunos necesitan cirugía. Ciertas patologías como el síndrome de Caudequina, los déficits neurológicos progresivos, la compresión nerviosa persistente, las hernias discales o estenosis con criterio quirúrgico. Siguiente. Ya. Aquí en realidad lo mismo que hice anteriormente como en un algoritmo y si pudiéramos hacer un seguimiento hay que reevaluar a los 7 días. Si mejora hay que mantener el manejo y si no, y persiste mayor de un mes o aparece en reflex, ahí tenemos que derivarlo al especialista y hacer más estudios para buscar la causa. Y eso. Ya, como prevención en realidad es como tener un buen estilo de vida saludable, hacer ejercicio, no como evitar el sedentarismo, higiene postural y manejo de factores de riesgo, como habíamos mencionado. Bien. Ya, ahora hablamos de patologías específicas que son importantes de conocer. Primero tenemos la hernia del núcleo pulposo, que es la causa más frecuente de la lumbociática, como habíamos dicho. Este es un dolor radicular que va a aumentar al sentarse, al hacer valsalva, y inclinarse o hacer maniobra. Y el examen físico son los signos que ya vimos. El examen físico son los signos que ya vimos anteriormente. Ya. Para diagnosticarlo, la resonancia magnética es la imagen de elección y el tratamiento del reposo como etapas agudas y posteriormente actividad física, antiinflamatorio y si requiere igual cirugía. Siguiente. Ya, el síndrome de Caudequina, que habíamos dicho que es una emergencia médica, este corresponde a la compresión de las raíces nerviosas de la caudequina y puede ser generado por tumores, por abscesos o estenosis espinal.
Acá, como habíamos dicho, se siente anestesia en la silla de montar, retención urinaria, hipoestesia, incontinencia fecal y disminución del tono. La imagen de elección igual es la resonancia y el tratamiento de la descompresión quirúrgica urgente. O sea, si viene un paciente con estas características del examen físico, no lo piensen, a la urgencia. ¿Ya? Sí. Y por último, la espondilitis anquilosante que habíamos dicho, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Y se puede ver radiológicamente. El diagnóstico son según los criterios modificados de Nueva York. Tenemos tanto los clínicos como los radiológicos. Los clínicos es un dolor lumbar mayor o igual a 3 meses que mejora con el ejercicio y no se alivia con el reposo, cuando hay una limitación de la movilidad de la columna lumbar y limitación de la expansión torácica en relación con los valores normales tanto para la edad como el sexo del paciente. Y los criterios radiológicos es una sacroilitis grado mayor o igual a 2 bilateralmente y un grado 3 a 4 unilateralmente. Esto lo vamos a ver en seminarios posteriores. Entonces, saber que la clasificación definitiva es cuando hay criterio radiológico más al menos un criterio clínico, o es probable cuando hay presencia de los 3 criterios clínicos o solo uno radiológico en ausencia de la clínica. No, esta enfermedad, las espondiloartritis, lamentablemente no las alcanzamos a ver en el seminario. ¿Ya? La vamos a ver probablemente cuando pasen por reumatología, ¿ya? Cuando pasen por el policlínico. Porque es un grupo, cuando hablamos de espondiloartritis, agarramos como un saco de patologías que es muy, o sea, que tiene muchas cosas en común. Y dentro de ese montón de patologías está la espondilitis anquilosante, que es como el prototipo de enfermedad, la artritis psoriática, que es súper frecuente, o sea, en el poli de nosotros, en el policlínico la llamamos muy frecuentemente, la enfermedad, la espondiloartritis asociada a inflamatoria, o sea, asociada a enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y colitis ulcerosa, y algunas otras que la juvenil y otras cosas, ¿ya? Pero y la reactiva, y la reactiva. Estas se clasifican, estas 4 y un poco más enfermedades se clasifican en el grupo de las espondiloartritis, que tienen en común que son enfermedades que son muy heredables, y ahí está el HLA-27, que pueden comprometer la columna axial, pero también puede comprometer, digamos, las articulaciones periféricas. Axial se refiere a columna y sacroiliaca, y periférica todo el resto, ¿ya? Hay que son seronegativas, tienen factor reumatoide SCP negativo, ¿ya? Eso es este grupo, y el prototipo es la espondilitis anquilosante, que es la que tiene que tener por definición compromiso axial. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor lumbar, y específicamente de dolor lumbar inflamatorio, lo primero que pensamos es la espondilitis anquilosante, porque es el prototipo de enfermedad. Pero no podemos dejar afuera, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, tenga una colitis ulcerosa, tenga dolor lumbar inflamatorio y tenga compromiso axial, ¿ya? Una espondiloartritis con un compromiso axial. Entonces, la espondilitis anquilosante es como el representante de la familia, porque el 100% tiene que tener compromiso axial, pensando más que nada en las sacroiliacas, ¿ya? Y también la mayoría de los lumbares. Pero no es que se limite solo a eso, ¿ya? Y no lo vamos a ver acá en el seminario porque sería mucho. Y lo que tienen que acordarse es que las espondiloartritis pueden producir dolor lumbar. Y ese dolor lumbar generalmente, la mayoría de las veces, es inflamatorio, es crónico, ¿cierto? Más de 3 meses, y se presenta en pacientes jóvenes. Cuando ustedes tengan esas características, tienen que preguntar por otras cosas, entre ellas antecedentes familiares, ¿ya? Que era importante, como tú dijiste, diarrea o antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal personal o en la familia, psoriasis en la familia o personales, ¿ya? Y ahí uno se puede ir orientando. Entonces, si es muy distinto si les llega un dolor lumbar crónico en un paciente joven a APS y te dicen, sí, estoy lleno de psoriasis. Tienen que pensar que puede ser una artritis psoriática con compromiso axial, ¿se entiende? Pero el representante mayor es la espondilitis anquilosante, ¿ya? Ese es como el prototipo de enfermedad, porque encontrar una enfermedad inflamatoria que tenga compromiso de columna no es tan frecuente como una espondilitis anquilosante que por definición lo tiene que tener.
¿Ya? ¿Se entiende un poco, no? Un poco enredado, pero es una familia de enfermedades, ¿ya? Que el representante de la espondilitis anquilosante lo que tienen que saber es que da dolor lumbar, generalmente con características inflamatorias, crónico, y es un paciente que generalmente es joven. Estamos hablando de menos de 30, menos de 40, ¿ya? Así que seguimos siendo jóvenes. Voy a intentarlo. Ya. Acá tenemos diagnósticos diferenciales igual, insólita para si le quieren leer. Bien. Y como conclusión, saber que la lumbalgia es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencia y en APS. Saber que está clasificado por los cuáles son mecánicos, no mecánicos, la lengua ciática. Importante saber las causas, cuál es la clínica de cada una y hacer una anamnesis completa, un examen físico completo igual que para buscar los signos de los que hablamos. Y considerar que el diagnóstico es clínico, pero que a veces igual se pueden hacer algunos exámenes cuando sospechamos que es otra patología que la cual nos estamos enfrentando. Sobre todo cuando hay red flags. Sí, sobre todo cuando hay red flags. Lo más importante del seminario es con las red flags, para recordar. Eso. ¿Alguna duda? Se supone que entra en el primer seminario, que es cuando pero perdón, que yo hasta ahora ya estoy con cuatro dados. Me están llamando de todas partes, que debe haber salido el resultado de la enfermera, pero no puedo ver. ¿Alcanzamos a hacer los seminarios? Sí. Yo vuelvo el 20 de vacaciones y quedarían 4 seminarios, 5, si quieren. Lo que pasa es que todos los años se equivocan y ponen solo 5 seminarios, ¿ya? Y son 6. El sexto es artropatía por cristales. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver muy frecuentemente. Nosotros es una de las patologías más frecuentes y no llegan a reumato porque se trata de la atención primaria, ¿ya? La gota y la pseudogota o la condrocalcinosis, mal llamada condrocalcinosis, ¿ya? Entonces, si ustedes lo quieren hacer, tienen que definir, si es que lo quieren hacer, tienen que hacer definir una persona y esa persona hacer el seminario, ¿ya? El seminario de la artropatía por cristales, hay que hacerlo casi textual del libro que se llama, ¿cómo se llama, chiquilla? Ustedes tienen el programa. El programa